Leo Mayor, el explorador con un solo ojo que liberó un pueblo entero él solo. Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, en el esfuerzo canadiense, un soldado destaca sobre todos los demás, Leo Mayor. Era un canadiense francés de Montreal, Canadá. En 1940, a los 19 años, se unió al Régiment du Léchaudière del ejército canadiense. Su insignia resalta su feroz reputación de combate, consistente en 2 ametralladoras Vickers cruzadas con un castor encima sosteniendo flores de lis. El soldado Leo Mayor vio acción por primera vez en el día D en Francia, participando en el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944. Destacó como explorador al capturar un semioruga alemán con libros de códigos secretos tras las líneas enemigas. Luego obligó a la tripulación capturada a conducir el Hanomag hacia las líneas amigas, pero fue atacado con cañones antitanque por tropas británicas y canadienses. Leo tuvo que subirse encima del vehículo para hacer que dejaran de disparar mientras se acercaban y después comentó lo feliz que estaba de que los soldados británicos y canadienses no supieran disparar. Cuando el oficial inglés le pidió a Leo que entregara el Hanomag, Leo se negó rotundamente, afirmando que había sido un hombre de Quebec quien lo había capturado, por lo que fue entregado al Régiment de la Chaudière. Su guerra casi termina unos días después, cuando estaba explorando delante de su unidad. Leo se encontró inesperadamente con una unidad de élite de la Waffen-SS que patrullaba. En el tiroteo, mató a 4 soldados enemigos, pero uno, herido de muerte, lanzó una granada de fósforo que dañó gravemente el ojo izquierdo de Leo. Leo fue enviado a un hospital de campaña para tratamiento. Tuvo que usar un parche en el ojo mientras sanaba y comentó que parecía un pirata. Sorprendentemente, se negó a irse a casa, diciendo que solo necesitaba un buen ojo para apuntar el rifle. Regresó rápido al frente y siguió como explorador y francotirador para su unidad. Poco después de regresar al servicio activo en octubre de 1944, participó en la batalla del Escalda en Holanda, que duró un mes y que implicó intensos combates y varios desembarcos anfibios. Durante la batalla, el oficial de Leo le ordenó buscar a los 50 zombies desaparecidos en una patrulla anterior. Zombie era una jerga usada por voluntarios canadienses para describir a reclutas poco entusiastas e inexpertos en la guerra. Leo estaba llevando a cabo el reconocimiento por su cuenta, como siempre, usando tenis deportivos en lugar de botas pesadas. Muy adentrado tras las líneas enemigas, en la oscuridad y bajo una lluvia helada, murmuraba: «Estoy congelado y empapado por tu culpa, así que vas a pagar». Empapado hasta los huesos y sin encontrar zombies, sí se topó con una guarnición de tropas regulares alemanas durmiendo en trincheras que habían estado cavando todo el día. Al ver a un oficial alemán roncando, Leo lo despertó apuntándole con su Sten y le ordenó que hiciera que sus hombres lo siguieran. Un soldado levantó su rifle y fue abatido por Leo, seguido de otros 3 que se unieron al tiroteo. Después de esto, gritó «Achtung» y «Hände hoch», y la guarnición decidió rápidamente rendirse ante él. Luego, él solo escoltó a 93 soldados alemanes de regreso a las líneas aliadas. En el camino, fueron atacados por tropas de las Waffen-SS con una batería de artillería en un pueblo cercano, furiosas porque sus compatriotas se rendían. Esto dejó una impresión duradera en Leo. La unidad de las Waffen-SS mató e hirió a varios prisioneros alemanes antes de ser expulsada por un tanque Sherman aliado. Leo entregó 93 prisioneros alemanes a su comandante, quien quedó sin palabras. Por su acto de valentía, a Leo se le otorgó la Medalla de Conducta Distinguida, que es la segunda condecoración más alta del Reino Unido, y la Commonwealth, siendo la Cruz de Victoria la única superior. Sorprendentemente, rechazó la medalla porque consideraba incompetente al general Montgomery, quien iba a entregársela, y pensaba que no debía recibirla de él. Luego, en febrero de 1945, mientras su unidad combatía en Renania, Alemania, el transportador Bren en el que viajaba explotó una mina, destruyendo el vehículo y matando a todos sus ocupantes excepto a Leo. Resultó gravemente herido, incluyendo 2 tobillos fracturados, 4 costillas y la espalda en 3 partes. Leo volvió a rechazar ser enviado a casa, y tras una corta estancia en un hospital belga, regresó a su unidad para el ataque final que liberaría a Holanda de los últimos alemanes.
El 13 de abril de 1945, los aliados se preparaban para atacar Sole, pero desconocían la fuerza o ubicación de las tropas alemanas en la ciudad. Esa noche, Leo y el cabo Willy Arsenault se ofrecieron como voluntarios para reconocer el área. La ciudad iba a ser bombardeada por la artillería aliada, y esto era algo que Leo y Willy querían evitar. Al acercarse a las afueras del pueblo, los alemanes detectaron a Willy por el ruido de su bolsa de granadas y lo mataron con fuego de ametralladora. Leo eliminó a 2 de ellos, pero los demás huyeron en un vehículo. Luego tomó la metralleta Sten y una bolsa de granadas de su amigo y puso su cuerpo a un lado. Leo, furioso, inició solo una masacre que duró toda la noche con su metralleta y bolsas de granadas. Secuestró un automóvil de exploración alemán cercano, desarmó al conductor y se apoderó de su MP-40, sumando un tercer subfusil a su arsenal. Leo lo obligó a conducir hasta un hotel y luego entró a un bar. Ahí, desarmó a un oficial alemán que podía hablar francés con Leo y le hizo saber que la ciudad sería bombardeada por la artillería canadiense, lo que resultaría en bajas militares y civiles alemanas. El oficial entendió y, de buena fe, Leo le devolvió su pistola, permitiéndole irse con la esperanza de que evacuara a sus tropas en lugar de reagruparse y atacar. Leo recorrió el pueblo durante la noche, disparando, lanzando granadas y haciendo ruido contra cualquier unidad alemana que encontraba. La idea era confundir al enemigo para que pensara que una fuerza aliada mayor asaltaba la ciudad. Mató o capturó a los defensores alemanes mientras avanzaba por las calles usando el río y la iglesia como referencias para orientarse. Cada vez que tenía suficientes prisioneros, normalmente entre 8 y 10, los llevaba de regreso a las líneas aliadas y los dejaba ahí antes de regresar al pueblo para continuar con su asalto en solitario. Se calcula que hizo esto alrededor de 10 veces. Tuvo que entrar 4 veces en casas de civiles durante la noche para descansar. Al principio se asustaron por su aspecto, pero al saber que era canadiense, cuidaron de Leo. Durante su ataque, también asaltó e incendió la sede de la Gestapo, aumentando aún más la confusión. Luego, al encontrar la sede de las SS, se enfrentó en un tiroteo, matando a 4 oficiales de las SS en su interior. Más tarde, Leo se topó por casualidad con un grupo de habitantes de la ciudad, entre los que se encontraba un policía local llamado Fritz Kuiper. Estos hombres eran en secreto parte de la resistencia holandesa. Leo les explicó que el pueblo ya había sido liberado. Luego, el grupo fue al ayuntamiento y sacó a los civiles a las calles. Para las 4:30 de la mañana, la guarnición alemana había abandonado la ciudad y Leo había liberado Sole él solo. Leo recuperó el cuerpo de su amigo Willy Arsenault y regresó con su unidad, que aún no había avanzado hacia el pueblo. En la mañana del 14 de abril, las fuerzas aliadas entraron al pueblo sin que se disparara un solo tiro y sin la pérdida de vidas civiles por el bombardeo planeado, gracias a la valentía excepcional de Leo la noche anterior. Por su heroísmo más allá del deber, nuevamente le fue otorgada la Medalla de Conducta Distinguida, y esta vez la aceptó. Tras la guerra, Leo dejó el ejército y volvió a su trabajo como instalador de tuberías. En 1950, al comenzar la Guerra de Corea, el ejército canadiense se unió a las fuerzas de la ONU para enfrentar la invasión china y norcoreana a Corea del Sur. Leo, aunque solo tenía 29 años, era considerado un veterano con habilidades especiales y fue reclutado para reincorporarse al ejército y convertirse en miembro de un equipo especial de exploradores y francotiradores. Luego, en noviembre de 1951, los comunistas intentaron tomar un terreno elevado estratégicamente importante a solo 64 kilómetros de Seúl, la capital de Corea del Sur. La lucha se centró en la colina 355, llamada Pequeño Gibraltar, y la colina 277, ambas de gran importancia. Las tropas chinas la habían capturado a los estadounidenses y Leo debía recuperarla y mantener la colina. Los combates se prolongaron durante días, y el comandante canadiense, el teniente coronel Jacques Dextras, declaró: en caso de que el batallón sea atacado, no habrá retirada, no se permitirá que se sobrepasen los pelotones y no habrá pánico. Durante la batalla, Leo lideró a 18 hombres rechazando divisiones chinas y soportando intensos bombardeos de artillería y mortero por 3 días. Aunque a Leo se le había ordenado retirarse cuando las divisiones chinas contraatacaron, él se negó.
En cambio, exigió que el comandante del pelotón de morteros, el capitán Charlie Forbes, lanzara fuego de mortero sobre el enemigo. El fuego de mortero estaba tan cerca de la posición de Leo que el comandante podía escuchar las explosiones de las bombas cuando Leo hablaba por radio, y era tan intenso que los cañones de los morteros se deformaron por la velocidad de disparo. Por su valor y liderazgo bajo fuego, a Leo se le otorgó otra medalla de conducta distinguida por capturar y mantener la colina. Leo fue el único canadiense en recibir la medalla de conducta distinguida en 2 guerras. Después llevó una vida tranquila y en 2008, a la edad de 87 años, falleció, tras haber estado casado durante 57 años y tener 4 hijos. Tenemos un Black Hawk cayendo. Tenemos un Black Hawk cayendo. Recibido, derribado. Un convoy estadounidense está siendo retrasado después de verse obligado a navegar por las calles de Mogadiscio en Somalia, superando obstáculos colocados por la milicia somalí. Mientras esperan, los combatientes somalíes se concentran en la zona y un Black Hawk sobrevuela, convirtiéndose en un blanco. Uno dispara un RPG. A las 16:20 horas, el proyectil del RPG impacta a uno de los Black Hawks con indicativo Super 6-1, pilotado por los suboficiales principales Cliff Walcott y Donovan Briley, que comienza a perder el control y se desploma al suelo. Ambos hombres mueren en el impacto y el resto de la tripulación resulta gravemente herido. La operación se vuelve una misión de rescate y las fuerzas estadounidenses se desvían al lugar del accidente. A inicios de los 90, Somalia sufrió hambruna y la ayuda era obstaculizada por la violencia de clanes. En 1992 se inició un esfuerzo de mantenimiento de la paz liderado por Estados Unidos. La operación Restaurar la Esperanza, con el objetivo de llevar ayuda humanitaria al país africano. A pesar de estos esfuerzos, el caudillo Mohamed Farah Aidid siguió atacando a los trabajadores de la ONU. Se lanzó la Operación Serpiente Gótica, luego llamada Batalla de Mogadiscio, para capturar o eliminar a Aidid y su alto mando. El 3 de octubre, basándose en la inteligencia recopilada sobre una reunión entre Aidid y sus tenientes en el Hotel Olímpico, la Task Force Ranger, compuesta por miembros del Regimiento Ranger 75, operadores de la Delta Force, tripulaciones de helicópteros del Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales 160 y otro personal de Fuerzas Especiales, lanzó una misión de captura rápida. Era un plan sencillo que debía tomar 30 minutos. Fue entonces cuando las cosas se salieron de control. A las 16:40, con la atención concentrada en el helicóptero derribado, las cosas pasarían de mal en peor. Unos 20 minutos después, otro proyectil de RPG impacta a un Black Hawk diferente, Super 6-4, pilotado por los suboficiales principales Mike Durant y Ray Frank. Al impactar en el rotor de cola, el helicóptero logra mantenerse en el aire inicialmente, pero luego el conjunto del rotor se desintegra, lo que hace que el Black Hawk caiga en picada al suelo. El helicóptero en caída choca con unas chozas antes de detenerse. En el momento del impacto, Durant quedó inconsciente. Al recobrar el sentido un tiempo después, ve a Frank sentado en la puerta del Black Hawk estrellado, empujándose para salir. Esa fue la última vez que vio a su copiloto. Se desconoce el destino de la tripulación. Durant no puede moverse. El impacto le fracturó el fémur y aplastó vértebras. Resignado a su destino, se quita el casco, los guantes y el reloj por razones que no podía explicar, y preparándose para defenderse lo mejor posible, levanta su MP5 y espera lo peor. Fue en ese momento cuando recibió una ayuda inesperada. El sargento mayor Gary Gordon nació en 1960 y creció en Lincoln, Maine. Ingresó al ejército a los 18 y tras servir en el 10º Grupo de Fuerzas Especiales pasó a la Fuerza Delta. El sargento Randy Shugart nació en 1958 en Lincoln, Nebraska. Se alistó en el ejército mientras estaba en la preparatoria y eventualmente obtuvo su insignia de Ranger antes de dejar el servicio. Se alistaría como Ranger antes de unirse a la Fuerza Delta. Durante la Operación Serpiente Gótica, ambos hombres debían permanecer en el aire, viajando en el Black Hawk con el indicativo Super 6-2, proporcionando cobertura de francotirador mientras la operación estaba en marcha. Cuando el Super 6-4 fue derribado, la mayor parte de la atención se centró en llegar al lugar del accidente del Super 6-1. Ante la llegada de numerosos milicianos somalíes al sitio del Super 6-4, se envió una columna de rescate al lugar del accidente. Aunque esto es repelido debido a la fuerte resistencia, al igual que otra fuerza enviada por la 10ª División de Montaña a las 16:42 horas. Sin que nadie pudiera ayudar al Black Hawk derribado, Gordon y Sugar pidieron ser enviados para proteger a los sobrevivientes. Su solicitud es denegada.
Sus comandantes afirman que serán más útiles proporcionando cobertura aérea. Pero lo más importante eran las probabilidades. 2 francotiradores Delta contra lo que parecía media ciudad. Todos sabían que no habría regreso. Preguntan de nuevo, conscientes de que con cada momento, las posibilidades de la tripulación disminuyen. Una tercera vez preguntan y finalmente, su solicitud es aprobada. Super 62 aterriza a 100 metros del accidente y Shugart y Gordon saltan afuera. El sargento de primera clase Brad Hollings permanece en el Black Hawk, usando la ametralladora para cubrirlos desde el aire, reemplazando al jefe de tripulación herido. Cuando llegan al lugar del accidente, Gordon y Shugart sacan a Durant del helicóptero y colocan a los otros miembros de la tripulación como mejor pueden en un perímetro defensivo. Aunque hay algunos informes de que ya estaban muertos cuando llegaron los francotiradores Delta, Durant tenía la impresión de que estaban a punto de ser rescatados y que un convoy o helicóptero los recogería en breve, aunque esto no era así en absoluto. El Super 62 continúa sobrevolando el lugar del accidente, con Hollings disparando la ametralladora giratoria para ofrecer la mayor cobertura posible, hasta que ese Black Hawk también es alcanzado por un RPG y fuego de armas ligeras. Hollings perdió una pierna, y tanto el piloto, el jefe de oficiales Mike Goffina, como el copiloto Jim Giacone también resultaron heridos. Debido a los daños graves del helicóptero, deben retirarse del combate. Sin cobertura aérea, Gordon y Shugart dependieron solo de sus armas para defenderse de lo que parecía toda la ciudad. Como miembros de la Fuerza Delta, tenían más libertad para elegir armas que otros soldados. Gordon usaba un CAR-15, una versión de cañón corto del M16, calibre 5.56. Shugart buscaba más contundencia, así que llevó un M14, un fusil más antiguo pero calibrado en 7.62, lo que aumentaba su poder de detención. Además tenía una mira aimpoint sencilla para mayor precisión. Estas armas y sus armas cortas eran la única protección del Black Hawk derribado. La siguiente serie de eventos no está clara, ya que Mike Durant fue el único testigo. Está claro que Gordon y Shugart luchan ferozmente, conteniendo a los somalíes pese a ser superados en número. Su entrenamiento de francotiradores los hace expertos, pero la cantidad de enemigos los obliga a gastar munición rápidamente. Mientras Durant hace lo que puede con su MP5, la batalla continúa mientras la munición se va agotando. En medio del combate, los hombres registran el Black Hawk derribado, reuniendo todas las municiones y armas que puedan encontrar. Pero no fue suficiente. Hay llamadas desesperadas por radio pidiendo ayuda. Hay algunas indicaciones de que una fuerza de reacción está en camino. Pero esto nunca se materializa. 17:40 horas. Existe controversia sobre lo que ocurrió después. Los informes oficiales dicen que Shugart murió primero y que Gordon le dio a Durant su rifle con las últimas balas. Otros afirman que Gordon fue alcanzado primero. A Durant se le entregó un CAR-15 y es muy poco probable que Shugart entregara su preciado M14. Un testigo recuerda haber escuchado a Shugart por radio en ese momento. De cualquier forma, uno muere y el otro recoge el rifle caído y se lo da al paralizado Durant. Simplemente dijo, «Buena suerte», y luego volvió al combate. Momentos después, Durant oye a Shugart gritar de dolor y luego callar. Se ha informado que 24 combatientes somalíes fueron abatidos por Gordon y Shugart durante su última resistencia, con muchos más heridos, aunque esto es imposible de confirmar. La multitud de somalíes se abalanzó sobre el lugar del accidente y Mike Durant fue capturado. Sería liberado 2 semanas después. Por su sacrificio para salvar a sus compañeros, el sargento mayor Gary Gordon y el sargento de primera clase Randy Shugart recibieron póstumamente la Medalla de Honor del Congreso, siendo los primeros desde la Guerra de Vietnam. Recibirían otros reconocimientos, como que la ciudad simulada en el Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta llevara su nombre. En la batalla, murieron 18 estadounidenses y varios resultaron heridos. Sin embargo, en medio del caos, Gordon y Shugart se mantuvieron firmes, 2 de los muchos hombres valientes que respondieron al llamado del destino. El Boina Verde, que emprendió una arremetida en solitario. Roy Benavides, la Guerra de Vietnam. La vida de Roy Benavides fue difícil cuando era niño. Ambos padres habían muerto. Sus compañeros lo acosaban por su herencia mixta de indio yacuy y mexicano, y tuvo que dejar la escuela en 8º grado para ayudar a su familia. A los 19 años, Benavides ingresó al ejército y sirvió en la Guerra de Corea con la Guardia Nacional de Texas. Se casó con Hilaria Lala Coy Benavides en 1959
y completó el entrenamiento aerotransportado, siendo asignado a la 82ª División Aerotransportada. En 1966, el sargento Roy Benavides estaba en el hospital después de pisar una mina terrestre. Los doctores dijeron que no volvería a caminar. Fue enviado a Vietnam en 1965 como asesor de las tropas Ejército de la República de Vietnam. Benavides realizaba una operación secreta para reunir pruebas de que las tropas norvietnamitas se hacían pasar por Viet Cong. Mientras patrullaba por un sendero angosto, disfrazado de guerrillero Viet Cong, pisó una mina terrestre. Al poco tiempo, un escuadrón de marines se encontró con Benavides. Pensaron que era una trampa explosiva, pero al voltearlo se sorprendieron al ver que el hombre con pijama de Viet Cong era hispano y tenía placas del ejército de Estados Unidos. Fue evacuado al hospital y 2 meses después, en Estados Unidos, Benavides se recuperó y despertó. Recordó cuando el doctor le dijo que no volvería a caminar. Su columna vertebral había sido dañada y su cerebro había sido sacudido dentro de su cráneo. Sin embargo, Benavides, sentado en su silla de ruedas, les suplicó a los doctores que no lo dieran de baja del ejército. El ejército era su vida. Benavides, decidido, se levantaba cada noche y apoyaba peso en sus piernas contra la pared. Durante semanas, soportó el dolor y avanzó más que antes, sorprendiendo a los doctores. 6 meses después, gracias a su esposa Lala, Roy Benavides salió del hospital caminando. Le ofrecieron un trabajo de oficina en Fort Bragg, Carolina del Norte, pero con determinación y entrenamiento diario, logró calificar para las Fuerzas Especiales, los Boinas Verdes. Sería asignado al destacamento B-56 del 5º Grupo de Fuerzas Especiales Aerotransportado, de la Primera Fuerza Especial. 6 horas en el infierno. Ahora era 1968. El sargento de Estado Mayor Roy Benavides, ahora con el nombre en clave Tango Mike Mike, estaba de regreso en Vietnam. Estaba fuera de servicio, asistiendo a la iglesia, pero su mente estaba fija en el caótico intercambio de radio desde las líneas del frente. En Loc Ninh, Vietnam, cerca de la frontera con Camboya, un equipo de reconocimiento de las Fuerzas Especiales compuesto por 12 hombres, que incluía a sus amigos cercanos, el sargento de primera clase Leroy Wright, el sargento de Estado Mayor Lloyd Frenchy Musso, el especialista de cuarta Ryan O'Connor y 9 miembros de la tribu Montagnard, que formaban parte del programa de defensa irregular civil, estaban rodeados por un batallón de 1000 soldados norvietnamitas endurecidos por la batalla. Toda la unidad había sido herida o muerta en combates previos, y 3 helicópteros de rescate no lograron extraerlos por el intenso fuego enemigo. Cuando los helicópteros regresaron, estaban llenos de balas. Uno de ellos, el artillero Michael Craig, de 19 años, recibió varios disparos y murió en brazos de Benavides. Benavides jamás dejaría a sus amigos en la selva. Benavides subió a un helicóptero que volvía a la zona, ofreciéndose tan rápido que no tomó su M-16, solo llevaba un cuchillo Bowie y suministros médicos. Benavides lo describió como entrar en piloto automático. Mientras se acercaba a la zona de extracción, Benavides se dio cuenta de que sus compañeros de equipo estaban gravemente heridos como para correr la distancia hasta el helicóptero. Había tanto fuego enemigo que el piloto Larry McKibben tuvo que zigzaguear para intentar esquivarlo, pero aún así pudo brindar cobertura y disparar. Benavides tomó una bolsa médica y corrió por la selva hasta los heridos bajo fuerte fuego enemigo, recibiendo un disparo en la pierna que al principio creyó era una espina. Primero encontró a Musso junto a un árbol, con un ojo colgando por la mejilla, pero aún decidido a seguir disparando. Los miembros del programa de defensa irregular civil estaban en un charco de sangre y se vendaron lo mejor que pudieron. Benavides llevó a todos a una posición defendible para que atacaran al enemigo y dio morfina a los heridos. Luego vio a O'Connor y al intérprete del programa de defensa irregular civil y les hizo señas para que se acercaran. Pero el tiroteo comenzó de nuevo y se pusieron a cubierto. Otra ráfaga hirió a Benavides en el muslo. Con adrenalina, activó la bengala de humo verde en el helicóptero de rescate para que los recogieran. Mientras todos los que podían moverse subían al helicóptero, él contenía la línea de árboles con un AK-47 que había recogido, para cubrir a O'Connor y al intérprete que se arrastraban hacia el helicóptero. Ahora Benavides buscaba al líder del equipo, el sargento Leroy Wright, quien había muerto y tenía información que no debía caer en manos enemigas. Benavides encontró su cuerpo y procedió a arrastrarlo hacia el helicóptero cuando le dispararon de nuevo, esta vez en el estómago, y fue alcanzado en la espalda por metralla de una granada cercana, dejándolo inconsciente. Al despertar,
Benavides tuvo que abandonar el cuerpo de su amigo fallecido. Además, ocurrió un desastre. El helicóptero se había estrellado contra el suelo por el fuego enemigo. El piloto, McKibben, estaba muerto. 5 hombres, incluido Musso, sobrevivieron, igual que O'Connor, y el intérprete que no abordaron el helicóptero. Benavides rescató a los heridos, les dio morfina, aseguró la zona y solicitó apoyo aéreo de los F-100 que lanzaron napalm sobre el enemigo. Al irse los aviones por falta de combustible, el fuego de ametralladora enemigo volvió. Benavides le dio a O'Connor una tercera dosis de morfina y recibió otra bala en la pierna. Su posición estaba rodeada por soldados norvietnamitas. Parecía una causa perdida. Finalmente un helicóptero lo rescató. Benavides y el equipo de rescate cargaron y arrastraron a los hombres heridos hasta el helicóptero. Pero la zona de aterrizaje seguía bajo fuego de las tropas norvietnamitas, al grado que 2 hombres recibieron disparos en la espalda mientras se arrastraban hacia él. Las heridas de metralla en el rostro de Benavides le causaban visión borrosa por la sangre en sus ojos. Al buscar a Musso, un soldado norvietnamita golpeó a Benavides en la cabeza y mandíbula con la culata y le cortó el brazo con la bayoneta. Le ordenó a O'Connor disparar, pero él estaba demasiado drogado con morfina para responder. Benavides sacó su cuchillo Bowie y apuñaló al soldado norvietnamita hasta matarlo. Arrastró a Musso al helicóptero y mató a 2 norvietnamitas más con un AK-47, quienes estaban fuera del arco de fuego de la ametralladora lateral del helicóptero. Y luego hizo un viaje más para rescatar al intérprete y destruir cualquier material clasificado, aún con la visión nublada por la sangre. Solo entonces permitió que los demás lo subieran al helicóptero, siendo el último hombre en abandonar el campo de batalla. En ese momento, la bala en el estómago había dejado sus intestinos expuestos que intentaba sostener con las manos. El helicóptero, gravemente dañado por los disparos y sin instrumentos, logró despegar. Al aterrizar, descargaron y examinaron a los heridos uno por uno. Benavides incluso subió a 3 soldados enemigos muertos al helicóptero por si portaban material clasificado. Los apartaron igual que a Benavides, quien no podía moverse ni hablar por la mandíbula rota del golpe con la culata del fusil. La sangre en sus ojos los mantenía cerrados y, con 37 heridas de bayoneta, bala y metralla, parecía muerto. Los médicos lo estaban metiendo en una bolsa para cadáveres cuando un amigo lo reconoció y dijo: «Ese es Roy. Ese es Roy Benavides». El doctor dijo que no se podía hacer nada, pero Benavides reunió sus últimas fuerzas y le escupió en la cara al doctor, lo que hizo que el doctor dijera: «Creo que va a sobrevivir». Lo llevaron a Japón para una cirugía intensiva y después al Centro Médico del Ejército Brooke en Fort Sam Houston, donde estuvo casi un año. Roy Benavides había sobrevivido 6 horas en el infierno y salvado 8 vidas. El comandante de Benavides lo propuso para la Cruz por Servicio Distinguido porque la medalla de honor tardaría más en otorgarse y no sabía si Benavides sobreviviría para recibirla. El 24 de febrero de 1981, el presidente Ronald Reagan entregó la medalla de honor a Roy Benavides. Reagan comentó que, si su heroísmo fuera parte de una película, nadie lo creería. Benavides dijo sobre sus acciones: «Los verdaderos héroes son los que dieron su vida por su país. No me gusta que me llamen héroe. Solo hice lo que me entrenaron para hacer». El sargento mayor Roy Benavides murió el 29 de noviembre de 1998 a los 63 años. El asedio de Jadotville del 13 al 17 de septiembre de 1961. El asedio de Jadotville del 13 al 17 de septiembre de 1961 fue una acción militar olvidada de los cascos azules irlandeses de la Organización de las Naciones Unidas durante la crisis del Congo. Relata cómo 155 soldados de la Compañía A, 35º Batallón del Ejército Irlandés, resistieron durante 5 días el asedio de un enemigo superior en una región hostil. Como se rindieron solo al quedarse sin agua, comida y municiones, su heroísmo fue ocultado más de 50 años. La crisis del Congo inició en 1960, el año en que el país obtuvo su independencia tras casi un siglo de dominio belga. Tras unos meses, el gobierno central perdió el control cuando Katanga, bajo Moise Tshombe, declaró su independencia, seguida por Kasai, la provincia oriental y Leopoldville. Katanga tenía mayor importancia para el futuro del Congo,
ya que era la parte más rica del país debido a sus enormes recursos mineros. Incapaz de enfrentar a los secesionistas y al ejército belga que seguía en el país, el gobierno de la República del Congo, liderado por el presidente Kasa-Vubu y el primer ministro Lumumba, solicitó ayuda a las Naciones Unidas. En julio de 1960 se formó la Operación de las Naciones Unidas en el Congo. Fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas de África, Asia y Europa se desplegaron en todo el país para supervisar la retirada de tropas belgas y proteger a la población civil. El contingente irlandés, junto con soldados suecos e indios, fue enviado a la disputada región de Katanga. La sede de la Organización de las Naciones Unidas se estableció en la capital de la provincia, Elizabethville. El cuartel general desplegó una unidad destacada en la lejana ciudad de Jadotville, a unos 129 kilómetros de distancia, con la tarea de proteger a la población local belga. Jadotville tenía gran importancia estratégica por la mina cercana de Shinkorobwe. Fue una mina con los mayores depósitos de uranio del mundo. Y fue esta mina la que proporcionó el uranio necesario para fabricar las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Aunque las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas eran responsables de proteger a la población local, era obvio que no eran bienvenidas. Ni los nativos ni los belgas que apoyaban a los secesionistas de Katanga veían con buenos ojos la base de la Organización de las Naciones Unidas en el pueblo. El comandante de la compañía A, 35º Batallón del Ejército Irlandés destacado en Jadotville, el comandante Pat Quinlan, era muy consciente de la situación. Como medida de precaución, ordenó a sus hombres construir un perímetro defensivo alrededor de toda la base. Se les ordenó cavar trincheras, almacenar agua y portar armas siempre. Los días siguientes demostrarían qué tan buena fue esta preparación. El 13 de septiembre de 1961, la Operación de las Naciones Unidas en el Congo inició la Operación Mortor contra las fuerzas del estado de Katanga. Esta acción significó que la Organización de las Naciones Unidas se puso directamente del lado del gobierno central del Congo. La respuesta de los katangueses fue inmediata, como si supieran sobre la ofensiva de la ONU antes de que ocurriera. Lo que iba a ser una ofensiva rápida de 2 horas para resolver la secesión de una vez por todas, en realidad duró del 13 al 21 de septiembre, y fue el momento en que una misión de mantenimiento de la paz se convirtió en una guerra entre la ONU y Katanga. Ese mismo día, a las 7:40 de la mañana, mientras casi todos los soldados irlandeses asistían a misa, la gendarmería de Katanga atacó la base de Jadotville. Por suerte, los soldados irlandeses fueron vistos por Billy Reddy, quien estaba de guardia esa mañana. El soldado Reddy hizo un disparo de advertencia y alertó a toda la unidad. Como a los soldados irlandeses en la base se les ordenó portar armas, ocuparon sus posiciones de inmediato. La gendarmería de Katanga atacó la base de la ONU con una fuerza de entre 3.000 y 4.000 hombres. La mayoría de ellos eran soldados inexpertos de la tribu local Luba, pero también había muchos colonos belgas y mercenarios curtidos en batalla de Francia, Bélgica y Rodesia. Estaban armados con una amplia variedad de armas ligeras y contaban con el apoyo de morteros de 81 milímetros y cañones de campaña franceses de 75 milímetros MLE 1897. Incluso contaban con apoyo aéreo de un jet de entrenamiento Fuga Magister modificado. Al avión se le añadieron ametralladoras, así como bombas bajo las alas, lo que resultó crucial en el asalto contra los cascos azules irlandeses. Las fuerzas de Katanga estaban financiadas por el cártel minero anglo-belga Union Minière de Haute-Katanga, una empresa internacional encubierta responsable de suministrar la mayor parte del cobre, cobalto y uranio del mundo. La base era defendida por casi 160 soldados irlandeses con armas ligeras. La mayoría de los soldados estaban armados con fusiles FN FAL y fusiles británicos Lee Enfield número 4. También estaban armados con algunas ametralladoras ligeras Bren, ametralladoras ligeras suecas Carl Gustaf y ametralladoras Vickers. El pelotón de apoyo tenía morteros de 60 milímetros. Los irlandeses contaban con la gran habilidad de mando del mayor Quinlan. La forma en que lideró a sus hombres durante 5 días del asedio fue ingeniosa. Cuando comenzó el asalto, la alerta de los soldados irlandeses y su perímetro defensivo les permitieron repeler la primera oleada de ataque con facilidad. Tras el primer ataque hubo horas de silencio. Luego llegó otra oleada con bombardeos de morteros y cañones de campaña. Una vez más, los irlandeses bien atrincherados lograron resistir el ataque con solo unos pocos soldados heridos. Lo que el mayor Quinlan se dio cuenta el primer día fue que su perímetro era demasiado amplio. Bajo la cobertura de la noche, retiró a sus hombres hacia una nueva posición donde cavaron nuevas trincheras.
La nueva posición permitió a los irlandeses defenderse mejor, ya que al estar elevada les daba vista completa de los alrededores. La mañana siguiente inició con otro bombardeo sobre las trincheras ya abandonadas. Ese día, los atacantes pidieron apoyo aéreo. Cuando el Fuga Magister enemigo sobrevoló la base, los soldados irlandeses pensaron que era un avión de la ONU. Luego, los aviones bombardearon las posiciones irlandesas, destruyeron vehículos y les impidieron retirarse. Siguieron ataques tras ataques en oleadas. Aunque los gendarmes de Katanga lograron acercarse al perímetro, los irlandeses consiguieron repeler cada ataque, infligiendo grandes bajas a su enemigo. Los morteros irlandeses también lograron silenciar la artillería katanguesa. Al verse gravemente debilitados, los katangueses pidieron un alto al fuego. El mayor Quinlan aceptó, ya que él también quería ganar tiempo y permitir que llegaran los refuerzos de la ONU. El cuartel general en Elizabethville envió un refuerzo de 500 soldados irlandeses, suecos e indios gurkhas, para relevar a los soldados en Yeadoville, pero fueron rechazados en su camino hacia Yeadoville por mercenarios al servicio de Katanga. Los soldados sitiados recibieron ayuda. Un helicóptero con agua aterrizó en la base pese al intenso fuego. Sin embargo, el agua no era potable porque se guardó en contenedores de gasolina. Con el tiempo, la situación de los soldados irlandeses empeoró cuando las fuerzas katanguesas rompieron el alto el fuego y siguieron atacando. Los soldados irlandeses se quedaban sin municiones y, peor aún, sin comida ni agua. Como el mayor Quinlan no había recibido mensajes de su cuartel general sobre refuerzos u órdenes sobre qué hacer a continuación, decidió rendirse. Pero antes de la rendición, sus hombres habían matado a 50 mercenarios, a más de 300 gendarmes katangueses y herido a 1000 más. Las bajas irlandesas sumaron solo 5 soldados heridos. Después de 5 días de combate, simplemente ya no tenían capacidad para continuar la lucha. El 17 de septiembre, el mayor Quinlan pactó un alto al fuego con los katangueses en Yeadoville. Sin embargo, el acuerdo terminó con el desarme de los soldados irlandeses, quienes luego fueron enviados al cautiverio. Durante las primeras 3 semanas y media de cautiverio, los soldados irlandeses fueron tratados bien. Los katangueses no querían mala publicidad. Su intención era intercambiar a los prisioneros por la promesa de un alto el fuego de la ONU en Estados Unidos. Cuando la gendarmería asumió la supervisión de los prisioneros de guerra irlandeses, su trato empeoró significativamente, pero los irlandeses capturados finalmente fueron intercambiados por soldados katangueses retenidos por las Naciones Unidas. Al ser liberados, los soldados de la Compañía A del 35º Batallón Irlandés regresaron a Elizabethville, donde permanecieron hasta el final de su rotación. En diciembre de 1961, volvieron a Irlanda tras ser relevados por el 36º Batallón Irlandés. En vez de ser recibidos con laureles, los soldados de Yeadoville fueron condenados. A pesar de que la Compañía A logró resistir al enemigo mucho más poderoso, los oficiales del ejército desaprobaron el hecho de que el mayor Quinlan finalmente depusiera las armas. El hecho de que la unidad se quedara sin municiones, comida y agua, y que la estructura de mando fuera la que falló, fue ignorado. Solo después de más de 40 años, a los hombres de la Compañía A del 35º Batallón se les reconoció su valentía durante el asedio de Yeadoville. El comandante Quinlan fue exonerado póstumamente de toda mala conducta militar. En noviembre de 2005 se inauguró un monumento a los valientes soldados de la Compañía A del 35º Batallón en el cuartel Custom, Athlone. John Chapman, el heroico último combate de un solo hombre que fue captado en cámara. Batalla de Thakur Ghar, Afganistán 2002. Es el 4 de marzo de 2002, justo antes de las 5 de la mañana, en las frías y escarpadas tierras altas del este de Afganistán. Un dron Predator de la CIA vuela en solitario a gran altura, mientras mucho más abajo, un helicóptero del ejército de los Estados Unidos realiza un aterrizaje forzoso en el terreno cubierto de nieve junto a una pequeña colina. Momentos antes, cuando el helicóptero fue atacado por ametralladoras y RPG, el suboficial Neil Roberts resbaló y cayó de la parte trasera. El sargento John Chapman, controlador de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y 5 miembros del equipo SEAL 6 de la Marina, al que estaba asignado en ese momento, salen rápidamente del helicóptero Chinook del Ejército de los Estados Unidos. De inmediato, reciben intenso fuego enemigo desde todas las direcciones y el grupo rápidamente queda atrapado. Pero como está oscuro y el enemigo no tiene equipo de combate nocturno, los disparos son imprecisos. Chapman intenta pedir apoyo aéreo, pero no tiene éxito.
así que decide separarse del equipo y subir por una pendiente cercana, atravesando nieve que le llega hasta las rodillas y los muslos, hacia un búnker enemigo. Chapman establece rápidamente comunicación con un avión de ataque AC-130, dirigiéndolo para que proporcione apoyo aéreo cercano al equipo. También solicita y coordina un helicóptero para extraer al equipo varado y pide que el AC-130 se una a un dron MQ-1 Predator no tripulado que ya estaba buscando a Roberts. Chapman entra al búnker enemigo seguido de su equipo. El búnker contiene a 2 combatientes insurgentes mal entrenados, armados con fusiles de asalto AK-47 altamente efectivos. Disparan salvajemente hacia él, pero solo logran revelar su posición. Junto al búnker, junto a un gran afloramiento rocoso, yacía el cuerpo sin vida del suboficial de primera clase de los SEAL de la Marina, Neil Roberts, quien había muerto en combate poco tiempo antes. Ese día, Roberts participó en la Operación Anaconda, que buscaba romper la resistencia talibán en la zona. Su escuadrón había sido formado como un equipo de reconocimiento, asistido por el sargento Chapman de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como su observador. El helicóptero Chinook en el que viajaban era una versión de operaciones especiales, el MH-47E, que contaba con mayor capacidad de combustible y un radar de seguimiento del terreno construido específicamente para ello. El helicóptero se dirigía, ya entrada la noche, hacia la estratégica cima de la montaña Thakur Ghar, donde debían establecer un puesto de observación y vigilar las unidades de Al-Qaeda en la zona. Mientras el Chinook volaba bajo y rápido, de repente y de manera inesperada, fueron atacados desde la oscuridad por un grupo de insurgentes enemigos. El helicóptero fue acribillado y luego impactado por una granada, haciendo que el Chinook se estremeciera por la explosión. El suboficial Roberts, de pie junto a la rampa del helicóptero, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. No se sabe si cayó y murió al instante, o si fue capturado por los combatientes de Al-Qaeda y ejecutado después con un solo disparo en la parte trasera de la cabeza. Varias líneas hidráulicas del Chinook se rompieron en la explosión y los pilotos luchaban por controlar la nave. Esto los obligó a alejarse y buscar un lugar seguro para aterrizar el helicóptero dañado. Los pilotos lograron aterrizar el Chinook a unos 6 kilómetros de distancia, en una cima desierta de la montaña. Al poco tiempo, Chapman y el resto del equipo SEAL decidieron volver al peligro. Con valentía, todos se ofrecieron como voluntarios para regresar y recuperar el cuerpo de Roberts. Ahora, se encontraron en medio de territorio controlado por el enemigo. Chapman, al notar la vulnerabilidad del equipo, dispara al búnker con su rifle y luego se lanza hacia él. Mientras tanto, el líder del equipo SEAL intenta subir la pendiente para apoyarlo, pero tropieza y cae. Para cuando llega al búnker, Chapman ya lo ha asaltado, matando a ambos insurgentes dentro a quemarropa. Ahora han pasado menos de 2 minutos desde que Chapman y el equipo SEAL aterrizaron por primera vez. Chapman y el líder del equipo atacan juntos un segundo búnker con un pequeño grupo de insurgentes. Preocupantemente, uno de ellos está operando una ametralladora ligera PKM y otro está usando un lanzagranadas propulsado por cohete. En el fuego cruzado, un insurgente es abatido antes de que Chapman reciba 2 disparos en el torso y caiga al suelo del búnker, siendo considerado muerto por el líder del equipo. El resto del equipo SEAL avanza entonces hacia la zona de rocas grandes y comienza a enfrentarse al segundo búnker. El líder del equipo sale del búnker y se reúne con el resto del equipo SEAL. Pero los SEAL rápidamente consideran que la situación es desesperada, ya que más insurgentes enemigos se acercan y el equipo SEAL se da cuenta de que corren peligro de ser superados por una fuerza significativamente mayor. Uno de los SEAL se pone de pie para disparar su ametralladora ligera M60 desde la cadera, pero casi de inmediato es lanzado de la roca por la explosión de una granada enemiga y arrojado a unos 3 metros al suelo. La posición es insostenible. El soldado está gravemente herido y finalmente se toma la decisión de retirarse. En este momento se presume erróneamente que Chapman está muerto, pero en realidad él está inconsciente en el búnker cercano. Después se supo que Chapman había sido herido de muerte y estaba muriendo por sus lesiones. El equipo SEAL desciende por una empinada pendiente cubierta de nieve y poco tiempo después un avión de ataque AC-130 llega por encima y comienza a disparar su obús de 105 milímetros, bombardeando despiadadamente la cima de la colina. Esto permite que los SEALs salgan de la colina y lleguen a un claro cercano para una extracción de emergencia. Durante este tiempo, Chapman está experimentando este fuego aéreo destructivo desde su posición. Tras el cese del ataque del AC-130, alrededor de las 5:20 horas de la mañana, se pueden escuchar mensajes por radio de Chapman, quien está vivo y ha recuperado la conciencia. Informa al mando
que es atacado por unas 2 docenas de insurgentes y valientemente los enfrenta. A pesar de los intentos de hablar con él, Chapman no responde. Él continúa luchando durante los siguientes 40 minutos para cuando el sol ya ha salido y ahora es de día. Había recibido además más heridas de bala, así como lesiones por metralla de granada. El enemigo intenta atacar la posición de Chapman varias veces, pero él logra hacerlo retroceder cada vez. Un insurgente solitario entra al búnker y enfrenta a Chapman en combate cuerpo a cuerpo. Aunque está gravemente herido, tras una violenta pelea, Chapman mata al hombre. Son las 6:13 de la mañana y Chapman casi se queda sin municiones. Un equipo de respuesta rápida con un paramédico está en camino y su helicóptero se está acercando a su posición. Chapman sale valientemente del búnker y dispara en todas direcciones para distraer a los insurgentes y proteger al Chinook que se aproxima. Sin embargo, una granada enemiga impacta el helicóptero que se acerca, pero logra aterrizar de emergencia justo bajo la posición de Chapman. Cuando el equipo de respuesta rápida de 19 Rangers sale por la rampa trasera del helicóptero, varios son abatidos mientras los insurgentes enemigos abren fuego intenso y sostenido contra este nuevo objetivo. En ese momento, Chapman literalmente se queda con sus últimas balas y recibe un disparo en el corazón, muriendo al instante. Finalmente, después de varios ataques aéreos, los Rangers asaltan las posiciones enemigas, eliminan a los combatientes de Al-Qaeda y toman la colina. Este evento fue grabado por cámaras de drones y aviones espía estadounidenses. El sargento John Chapman, de 36 años de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dejó a su esposa y 2 hijas pequeñas. En 2003, Chapman recibió póstumamente la Cruz de la Fuerza Aérea por su valentía, dedicación y heroísmo extraordinario. Pero después de una larga campaña, esto fue elevado en 2018 al más alto reconocimiento de valentía y valor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la Medalla de Honor. Batalla de Mirbat, el álamo del Servicio Aéreo Especial. 19 de julio de 1972, la rebelión de Dhofar. El 19 de julio de 1972, tuvo lugar una batalla extraordinaria cerca de la pequeña localidad de Mirbat, en el sur de Omán. Un grupo de 9 soldados del Servicio Aéreo Especial estaba resistiendo oleadas de ataques de más de 250 insurgentes en una batalla que duró 7 horas. 2 soldados del Servicio Aéreo Especial murieron en la acción, pero el enemigo fue repelido y tuvo que retirarse. La pequeña fuerza mostró un valor excepcional y la batalla merecía ser conocida como el Álamo del Servicio Aéreo Especial. El Sultanato de Omán, o el Sultanato de Mascate y Omán, como se llamaba antes de 1970, estaba en estado de guerra civil antes de que el Servicio Aéreo Especial británico siquiera llegara al país. Desde 1963, el gobierno real enfrentaba al Frente de Liberación Marxista de Dhofar, que buscaba una república independiente en la provincia sureña de Dhofar, Omán. A finales de la década de 1960, los insurgentes, apoyados por el gobierno comunista de Yemen, habían establecido el control sobre la mayor parte de la provincia. En 1970, para retomar el control del país, el nuevo gobierno omaní pidió ayuda a los británicos, interesados en la zona por motivos políticos y comerciales, especialmente por los campos petroleros. Como resultado de esto, el gobierno británico envió tropas de equipos del Servicio Aéreo Especial a Omán para ayudar en el entrenamiento de las Fuerzas Armadas del Sultán de Omán. Sus actividades, bajo el nombre Operación Tormenta, incluían apoyo de inteligencia y reclutamiento y entrenamiento de habitantes locales de Dhofar para luchar por el sultán. Los soldados del Servicio Aéreo Especial se organizaron en equipos de entrenamiento británicos, llamados BATS, distribuidos por la región en disputa. Una estación BAT se ubicaba en las afueras del pequeño pueblo costero de Mirbat. El 19 de julio de 1972, los combatientes del Frente Popular para la Liberación del Golfo Arábigo ocupado, sucesores del Frente de Liberación de Dhofar, atacaron el pueblo. Sus hombres eran conocidos popularmente como los Adu, que en árabe significa el enemigo. La ciudad de Mirbat estaba protegida por un perímetro de alambre de púas, vigilado por un pequeño grupo de locales dofaríes y de la armería, que formaban parte de una fuerza paramilitar creada para asistir al ejército regular omaní, así como por un grupo de 9 soldados del Servicio Aéreo Especial del Escuadrón B. El resto de la gendarmería estaba alojado en el pequeño fuerte cercano al alambre de púas, mientras que los soldados del Servicio Aéreo Especial se encontraban en una casa fortificada más pequeña.
Al sur de su posición había otro pequeño fuerte, que albergaba a unos 30 miembros de la milicia local Firka. Todos, excepto uno de esta unidad, estaban patrullando cuando ocurrió el ataque. La gendarmería era mayormente inexperta, y aún estaban en entrenamiento básico, armados únicamente con antiguos fusiles de cerrojo calibre .303, por lo que la unidad del Servicio Aéreo Especial era el único grupo experimentado y capaz de combate en la zona. 4 compañías de combatientes ADU se acercaron a las afueras de Mirbat temprano el 19 de julio. Su primer contacto fue con la gendarmería de Dhofar, acampada junto a las laderas del desierto llamadas Jebel Ali. Luego, a las 05:15, una pequeña unidad ADU se acercó sigilosamente a los guardias y les cortó la garganta mientras dormían, sin alertar al resto de los defensores fuera del pueblo. La compañía de armas de apoyo de ADU atacó y proyectiles de mortero cayeron cerca del perímetro de defensa. Dentro de la casa de los Bats, los soldados del Servicio Aéreo Especial estaban descansando, pero las explosiones los despertaron, y al principio pensaron que los ADU solo estaban probando su nivel de alerta. Sin embargo, al comenzar a acercarse el sonido de los proyectiles explotando, los hombres del Servicio Aéreo Especial se levantaron de sus camas, agarraron sus fusiles L1A1 SLR y corrieron hacia sus posiciones. Algunos de ellos subieron al techo de la casa por una escotilla y se pusieron a cubierto detrás de un parapeto de sacos de arena. Montaron la ametralladora Browning calibre M250 y la prepararon para fuego sostenido. Otros 2 soldados corrieron detrás de la casa para manejar el mortero L-16 de 81 milímetros, listos para responder al bombardeo enemigo. El sargento de Estado Mayor Talayasi Lavalava, de Fiji, conocido simplemente como Lava, salió de la casa y corrió hacia el fuerte de la gendarmería, donde había una trinchera con un cañón de artillería de 25 libras de la época de la Segunda Guerra Mundial. Todavía con sus sandalias puestas, el comandante de la tropa, el capitán Mike Keeley, subió al techo para averiguar qué estaba pasando. Aún no había amanecido, pero a lo lejos notó al pelotón de morteros enemigo lanzando proyectiles hacia ellos, así como destellos de las ametralladoras subfusil PPSH-41 de los soldados enemigos. Era obvio que los ADU estaban comenzando un ataque contra su posición, así que ordenó a sus hombres que se prepararan para devolver el fuego. Cuando estuvo completamente seguro de que la gendarmería de la línea avanzada no regresaría y se vería atrapada en un fuego cruzado, envió un mensaje por radio al cuartel general en al-Karif solicitando apoyo aéreo. Él no sabía que toda la gendarmería estaba muerta. Cuando los combatientes ADU se acercaban al alambre de púas, los soldados del Servicio Aéreo Especial abrieron fuego con todo lo que tenían, incluido el cañón de artillería de 25 libras. En la trinchera de artillería, el sargento Lava estaba operando el cañón solo, una tarea que normalmente requiere un equipo de 4 a 6 hombres. Lava llamó la atención de los ADU, que enfocaron su fuego en la trinchera de artillería. Con proyectiles volando a su alrededor, Lava logró disparar un proyectil por minuto contra el enemigo que se aproximaba. Solo pidió ayuda tras recibir un disparo en la barbilla. Otro soldado fillano, Sekonaya Takabesi, corrió bajo una lluvia de balas y saltó a la trinchera del cañón. Él y Lava nivelaron el arma y sin apuntar, siguieron disparando a quemarropa contra los combatientes ADU, que ya habían cruzado el alambre de púas. Los paramilitares dentro del fuerte de la gendarmería se unieron para ayudar y respondieron al fuego con sus rifles 303 desde las ventanas del fuerte. Al acercarse el enemigo a la trinchera, Lava intentó tomar el mortero de 60 milímetros, pero murió al recibir un disparo en el cuello. Takabesi resultó herido de bala, pero siguió luchando con su rifle semiautomático. El capitán Keeley lo vio todo e inmediatamente volvió a comunicarse por radio con su cuartel general, esta vez para pedir apoyo aéreo y una evacuación médica para Lava. Después, con el médico de la tropa, Thomas Tobin, corrió hacia Taka para ayudarlo a defender la ametralladora. Mientras Keeley y Taka luchaban contra los ADU, algunos muy cerca, Tobin se acercó a Lava para revisar su estado. Desafortunadamente, en cuanto vio que no podía hacer nada por su compañero, él también recibió un disparo en la cara. Aunque el capitán Keeley y sus hombres lucharon valientemente, era solo cuestión de tiempo antes de que los luchadores ADU tomaran su posición. Por suerte, fueron salvados por los aviones BAC Strike Master de la Fuerza Aérea del Sultán de Omán, que repelieron a los luchadores ADU con sus ametralladoras y misiles. Más al sur, 3 helicópteros Huey desembarcaron a 21 soldados del Servicio Aéreo Especial del Escuadrón G, armados con fusiles semiautomáticos, ametralladoras de uso general y lanzagranadas M79. Se dirigieron hacia sus compañeros, repeliendo a los combatientes ADU mientras avanzaban.
Al mismo tiempo, la milicia Firka regresó de su patrulla y atacó a los Adu por la retaguardia. Alrededor de las 12:30 finalmente se retiraron y la batalla terminó. Solo entonces aterrizó el helicóptero para evacuar a los soldados del Servicio Aéreo Especial heridos. El sargento Lava ya había muerto y el médico Tobin falleció después por sus heridas. Taka estaba gravemente herido, pero logró caminar hasta el helicóptero. Otro soldado del Servicio Aéreo Especial sufrió heridas leves. Por otro lado, el Servicio Aéreo Especial contó 38 soldados Adu muertos, pero el número real de muertos fue de más de 80 hombres. La derrota en Mirbat fue devastadora para las unidades Adu, y nunca más intentaron tomar el pueblo. 9 soldados del Servicio Aéreo Especial y aliados resistieron casi 7 horas ante más de 250 insurgentes. Fue un éxito realmente notable, pero uno que no pudo ser reconocido públicamente. El gobierno británico buscó mantener en secreto su participación en Omán, por lo que los hombres del Servicio Aéreo Especial de Mirbat esperaron 3 años para recibir sus recompensas. El capitán Mike Keeley recibió la Orden de Servicio Distinguido. El soldado Sekonaya Takabesi recibió la Medalla de Conducta Distinguida y otros 2 soldados del Servicio Aéreo Especial recibieron la Medalla Militar. Y el sargento de Estado Mayor Talayasi Lavalava también fue mencionado póstumamente en los despachos. Muchos de los miembros del Servicio Aéreo Especial creen que, por la valentía demostrada al manejar solo el cañón de 25 libras, Lava merecía nada menos que la Cruz Victoria. Sin embargo, fue su valentía y la del resto de su unidad lo que hizo de la batalla de Mirbat una de las actuaciones más heroicas en la historia del Servicio Aéreo Especial. En octubre de 2018, el duque y la duquesa de Sussex, el príncipe Harry y Meghan, develaron la estatua de Lava en Nadi, en la isla de Fiji, durante su gira por Australia.